Ok, entonces vamos a comenzar. Entonces voy a pasar la tablet, espero que no esté tan lenta. Me avisan si va muy lenta, por supuesto. Cualquier cosa me van avisando. Y también voy a dejar el chat abierto en caso que alguien quiera decir algo por el chat. Particularmente el profesor Roja es muy bueno para el chat. Lo que le agradezco mucho, me ayuda, digamos, bastante. Bien, entonces lo primero que debería partir es simplemente voy a hacer un pequeño resumen de las últimas cosas que estábamos viendo. Como ven, la clase pasada llegamos a esta ecuación de Schrödinger no lineal que está ahí, pero solo un poco para resumir y no perder de vista lo que estábamos viendo, digamos, a modo resumen. Entonces, quizás, ¿qué debería destacar como resumen? Entonces, lo que estábamos tratando de hacer, digamos, es esencialmente, la idea principal era, nos preguntamos por ahora si teníamos un medio, digamos, un medio en el cual era un medio dieléctrico, ¿ok? Es un medio dieléctrico no lineal. Hicimos varios supuestos interesantes sobre este medio, y la pregunta que nos preguntamos era cómo se propagaba, digamos, la luz al interior de este medio en cuestión, digamos, un poco lo que tratamos de resolver. Entonces hicimos un montón de supuestos, eh, para entender mejor eso. Entonces consideramos la propagación de luz en un medio dieléctrico no lineal, donde además colocamos algunos ingredientes. Colocamos, digamos, como ingredientes donde, digamos, modelamos, donde consideramos la respuesta, o modelamos la polarización, digamos, tomando en cuenta que había un retardo, que no era instantánea, donde consideramos, digamos, la polarización no instantánea. ¿Ok? Eso es porque si la consideramos instantánea, crearíamos en otra ecuación, no instantánea. Entonces, eso nos llevó, después de un largo trabajo, simplemente escribir, digamos, esencialmente este medio no lineal. Entonces, que podemos pensar que un cristal no lineal también puede ser válido para cristales líquidos, para varios medios no lineales. Entonces, todo eso lo descubrimos con la ecuación, en este caso, no lineal que pusimos aquí incluíamos la parte lineal, la ecuación no lineal de Maxwell, escrita como ecuación de onda, por supuesto. Entonces teníamos, primero nada, colocamos la respuesta lineal, pero con retardo, que tiene que ver con la dispersión de la luz, o así lo asociamos. Entonces, que era DTT, y eso lo asociamos a la polarización. Y también agregamos un término no lineal que estaba asociado a lo que llamamos Ki3, que es el efecto Raman del medio, que pusimos constante, y eso lo doy por C0 y DTTP. Entonces hicimos esencialmente un ANSA donde buscamos soluciones tipo ondas que satisfacen la relación de dispersión. Y entonces eso, después de un largo trabajo, que fue el que hicimos en la clase pasada, simplemente estoy tratando un poco de resumir lo que encontramos. Entonces fue que colocamos esto más complejo conjugado. Obviamente esto es un vector, así que tiene que ir en la dirección x, y sumamos términos no lineales que no los calculé, pero que lo podíamos calcular. Entonces, después de un largo trabajo, hicimos una sola sutileza. Quizás la sutileza debería colocarlo. Además, para encontrar la ecuación que colocamos, cambiamos el sistema de coordenadas. Hicimos que, obviamente, x es la dirección es z, no es x. X es la dirección ortogonal. No olvidarnos, digamos, la onda, o sea, no, se propaga en la dirección z. ¿Ok? O sea, no olviden que la onda en cuestión que estamos estudiando, en realidad, tenemos tres ejes. El campo eléctrico va en esta dirección. Tenemos el campo magnético, que no lo hemos colocado para nada, pero como está obviamente relacionado al campo eléctrico, por eso no lo escribo, y hacia acá colocamos Z. Entonces, ok, hay dos personas que admitir. Entonces, si colocábamos eso, entonces nos daba que esencialmente teníamos un campo eléctrico que variaba en esta dirección. O sea, lo colocamos así si quieren, campo eléctrico, y tenemos un campo magnético, por supuesto, que va en la otra dirección, así, que va así. Y por eso nos queda Z tal como lo coloqué. Obviamente son ondas normales, digamos. Y entonces aquí vamos a colocar 1 y no 10, resulta 10, ¿eh? 1. Y entonces eso nos obligó a introducir nuevas variables, que era Z,
que lo llamé T, como creo que fue René quien enfatizó que entonces cambié el tiempo por el espacio, el caso, ¿ok? Y introduje una variable que llamé zeta, que también tenía que ver con z, pero esta sí estaba en el sistema móvil, que era como omega cuadrado, índice de refracción del medio, ¿ok? Y dividimos por 2, psi 0, ¿ok? 1, omega al cubo por t, y todo esto por k. Y cuando hago todo eso, después de hacer un largo trabajo, mostramos que entonces nos queda la ecuación 2i zeta por a igual un término no lineal, que es interesante este término lineal, lo volveré a escribir, que tenía que ver con el efecto Kerr local. También podríamos colocar el efecto Raman, lo podríamos expandir y nos renormalizaría este coeficiente, no es nada grave, pero me parece bien por lo menos mencionarlo. Y después calculamos también, nos quedó este de acá, que era algo así, si es que creo que está bien. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok, no sé si estamos todos bien. Sí, creo que no hay nadie más que haya llegado en retardo. No, tenemos eso y teníamos c cuadrado y acá teníamos dzza. Entonces esta fue la ecuación que con mucho esfuerzo, digamos, logramos calcular. Y la gracia que tiene esta ecuación, insisto, que si uno la enfatiza, digamos, la gran gracia que tiene esta ecuación es que, como vemos, tiene esta cosa muy interesante de que, bueno, tiene, la física en realidad está en ella, esta ecuación. Lo que nos dice, por un lado, es lo siguiente. Nos dice, por un lado, que, bueno, la linealidad, por supuesto, está dada por el efecto Kerr, esencialmente, efecto Kerr. Entonces, si no tengo el efecto Kerr, no hay linealidad, tendría que colocar Raman. Y tenemos este término de dispersión que está asociado, si quieren, a la respuesta retardada de la polarización. Respuesta retardada de la polarización. ¿Ok? Entonces, lo interesante, creo yo, más que la ecuación por ahora es un poco la física, es un buen modelo o es una ecuación que la podemos resolver en distintos contextos y nos enseña cosas interesantes como esas que estuvimos discutiendo. Ahora la pregunta es, ¿qué aprendimos con esta ecuación? O sea, esta ecuación ya la habíamos estudiado un poco en el contexto más bien motivado por los ¿cómo se llama? Por los solitones, pero, o sea, por los osciladores acoplados que tenían solitones. Pero yo diría que la primera cosa interesante, digamos, que uno debería, o sea, bueno, hay varias cosas que destacar de esta ecuación, pero al menos yo destacaría algunas interesantes. O sea, lo primero que yo podría hacer una observación, es que, bueno, observaciones en realidad, podríamos colocarlo así, observación. La primera cosa interesante que uno debería decir, bueno, cuando uno mira esta ecuación, a este término ¿cómo se llama? En óptica, se le llama beta 3, o beta 2, perdón. Este término acá es beta 2, simplemente estoy tratando de colocar algún tipo de término que típicamente la gente ocupa en óptica, ¿ok? Eso primero que nada, este término nos da cuenta de esta información, ya lo vimos interesante. Y lo otro, que este beta es importante, ¿en qué sentido? Que cuando beta era, digamos, era positivo, entonces lo que les dije era que teníamos dispersión anómala. No sé si se acuerdan de eso. Entonces, la dispersión anómala, ¿qué era lo que nos decía esta dispersión anómala? Nos decía que la relación de dispersión en algún punto era multivalua. Entonces había que, como les dije, para tomar bien en cuenta el problema físico, hay que corregirlas con los términos superiores. Y cuando beta 2 es negativo, entonces es dispersión normal. Entonces, ¿por qué me interesa hacer notar esto, dispersión normal? Ya lo habíamos comentado un poco, pero ahora quiero comentar porque obviamente en el caso de la dispersión anómala, que es la que nos puede interesar, esa describe bien, por ejemplo, las fibras ópticas, es decir, que si uno toma, por ejemplo, una fibra óptica, que la voy a tratar de representar, digamos, no sé cuán buena va a ser mi representación, pero si uno toma una fibra óptica, que esencialmente es un medio que tiene dos índices de refracción, entonces tenemos acá, coloco el corazón de la fibra óptica, y por fuera podemos colocar, digamos, bueno, en general puede ser otro material, ¿ok? O incluso puede ser otro material, ¿sí? Y la gracia es que este tipo de material tiene la gran gracia es que cuando se propaga la luz, o sea, bueno, primero que nada tiene dispersión anómala, y por lo tanto
Entonces, este material tiene beta 2 positivo. Por lo tanto, uno espera que hayan, digamos, como ya les mostré, esta ecuación NLS tiene solitones. Entonces, dado que, notamos eso, dado que Schrödinger no lineal tiene solitones, entonces esta ecuación tiene solitones cuando es focusing, que es el caso que tenemos acá. Entonces, en este caso, ¿qué significa esto focusing? Para entender este contacto, en este contexto, ¿qué era? Porque no lo vimos. Pero esta ecuación es el envolvente de una onda y por lo tanto, si uno la grafica, digamos, va a encontrar en realidad que el solitón, si uno grafica en la coordenada Z, y acá hacia arriba, por ejemplo, uno ilustra cómo es el campo eléctrico, lo va a colocar en azul, lo que veríamos es que tiene un envolvente que es una secante, como las que habíamos calculado antes, eso es exacto, es analítico. Sin embargo, como es envolvente, en realidad la solución, bueno, en realidad si uno la hace con cuidado y bien, debería ser así, hecha con cuidado y bien, la solución en realidad es así. El campo eléctrico es así, una especie de solución localizada donde esté el envolvente de la onda. ¿Ok? No es, no sé si para todos es claro lo que quiero decir, pero en este caso acá lo que quiero enfatizar, digamos, es que las soluciones tipo solitones, ¿ok? Es exactamente esto, es decir, que es un paquete de ondas donde lo que describe el solitón es la envolvente. Eso es lo que pasa en óptica. En el problema que les mostré al principio era una onda estacionaria y por lo tanto, no, o sea, en el problema de la cadena de péndulo no representaba una onda que se propagaba al envolvente, era la envolvente de la oscilación. Por eso veíamos que la oscilación estaba eh, acotada. Sin embargo, en este caso, la envolvente una onda, así que tiene esta forma. Y lo interesante es que en el caso de ondas de aguas profundas, que simplemente es lo que pasa en lo que llamamos alta mar. También, alta mar, también la interpretación es exactamente la misma. Es decir, que cuando uno dice ve un solitón en alta mar, significaría, es de nuevo, es el envolvente, un paquete de ondas, y por lo tanto verían tal como en óptica, es una solución que tiene esta forma que se está propagando. Y vuelvo a insistir que en nuestro supuesto uno supone que hay una separación de escala fuerte. ¿Eso qué quiere decir? Que la variación del envolvente es muy lenta comparada a la variación de la longitud. Es decir, que hay muchas oscilaciones en comparación a esto que está acá. Así que esta es la imagen más o menos correcta o incluso puede ser con más oscilaciones al interior. Así que esa es la imagen que tenemos, el campo eléctrico. Ahora, si alguien quisiera y dice, oh sí, pero ¿y qué pasa con el campo magnético? Para tener quizás la visión de una onda electromagnética, quizás yo lo que haría es simplemente, bueno, hacia acá, simplemente para tener una figura un poco más complicada, veríamos que es algo así. ¿Ok? Eso sería realmente una onda electromagnética localizada que se propaga. ¿Ok? Ahora hay otro caso también interesante, pero más complejo, que es el caso de lo que llamamos, bueno, beta, la dispersión normal, que es cuando esto es negativo. Entonces, dispersión no anormal, sino normal, dispersión normal. La ecuación que estamos estudiando, si quieren, si uno la dimensionaliza y todo, para no quedarnos con tantos coeficientes, quedaría algo así. En este caso, la única diferencia es que hay un signo de diferencia entre la no linealidad y el término de derivadas acá. ¿Okay? Hay una pequeña diferencia entre este término y este está acá. Hay un signo de diferencia. En este caso, digamos que voy a insistir que la dispersión es anómala, es lo que llamamos no focusing. Entonces, en este caso es defocusing. Entonces, en este caso se le llama, en este caso se denomina no linealidad de focusing. Es un nombre, ¿no? El nombre es porque focaliza o no focaliza la luz, esa es la razón, de focusing. ¿Ok? Así la llamaríamos focusing y defocusing. René hace una pregunta. ¿Profe? ¿Sí? Dale más, Ignacio. No, responda a la pregunta René primero. La pregunta, René, dice si la polarización de la onda electromagnética es arbitraria. No, la polarización, no sé qué quieres decir con la polarización es arbitraria. Claro que no es arbitraria. La polarización, no te olvides que es una función esclava. No sé si la pregunta está bien lo que estoy entendiendo. Lo que hay que recordar que en esta aproximación que estoy usando,
uno supone que tenemos Q1, 0 acá por E. Después teníamos, digamos, en nuestra expansión, si la miras con cuidado, viene en términos de la forma Q1, 2, 2, que es D, T, T, E, y a su vez lo escribo después como A por exponencial, etc. Y después estoy asumiendo que viene en la unidad Kerr, todo esto multiplicado por supuesto por epsilon 0, después viene en la unidad Kerr, así que acá te queda 3 por, en este caso, E cuadrado E. Entonces no entiendo cuál es la pregunta si la polarización de la onda electromagnética es arbitraria. Es completamente esclava, en realidad la polarización es una función esclava de la envolvente. ¿Ok? Está completamente Quizás se determinado. refiere al vector donde apunta el campo eléctrico. No lo sé, no sé cuál es la pregunta, es que René escribió, pero él podría quizás clarificarlo. Envolvente. Ok, escribió otra cosa más. Dice que si la onda es linealmente polarizada. Ah, ¿te refieres a circular? No, supuse si en el cálculo o elíptica. Bueno, en el medio que coloqué estoy suponiendo que es linealmente polarizada. Ahora, si uno efectivamente lo que dice René y uno lo puede incorporar en la teoría, que no lo incorporé acá, es una pregunta interesante, es que si vuelven al material, aquí supuse algo importante. Supuse que el material es isótropo. No les dije, pero obviamente ya conocen algo de eso. Por ejemplo, el caso de cristales líquidos, uno también puede considerar materiales anisótropos. Entonces, por ahora, el supuesto que es isótropo. Y ese es el caso de las fibras, digamos, que es isótropo. ¿Ok? Pero efectivamente podría ser no isótropo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si en realidad acá coloco un medio no lineal, por ejemplo, como en el caso que nosotros estudiamos en el laboratorio, que donde hay moléculas que privilegian ciertas direcciones, es decir, que las moléculas tienen estructuras como lo estoy tratando de ilustrar acá, sería el caso de un cristal líquido, eso hace que en realidad ahora hay un tensor, es decir, que tengo la misma cosa, pero ahora tengo que tener con más cuidado. Si coloco la componente I, eso va a estar relacionada a un tensor de la forma, digamos, IJ por EJ, ¿ok? Y además, bueno, este sería el 1, 0. Y lo peor de todo es que cada término de la ecuación, entonces ahora es un tensor, es una matriz, y en ese caso hay que tener cuidado cómo escribir la ecuación, porque me va a quedar una ecuación ahora que hay que tener cuidado, que va a quedar anisótropa. Por ahora uno dice, pero solo está en dirección Z. Sí, pero cuando calcule tengo que tener cuidado que el coeficiente, por ejemplo, de la propagación de la velocidad de la luz, C, en este caso, uno dice, pero ¿qué le pasa a esto? Aquí aparecería un tensor, uno diría que aquí hay un 0 y aparecería un IJ. Entonces, esto lo que va a hacer es que este IJ, entonces la velocidad de la luz va a depender en qué dirección me propague. Es decir, si va en una dirección, voy a tener una ecuación tipo NLS, y si me propago en la otra dirección, tengo otra ecuación NLS, y típicamente, bueno, voy a suponer por ahora que están separadas, pero también uno podría acoplar estas dos ondas, como el medio es no lineal, a través de la no linealidad se podrían acoplar, pero por ahora no quiero hablar de ese tipo de complejidades, pero esencialmente serían, solo para responder bien la pregunta de René, serían dos ecuaciones de Schrödinger no lineal, independientes, y van a estar acopladas por los términos cúbicos, es decir, solo esto quizás voy a colocar paréntesis para que quede claro que no quiero desviar de lo que estoy haciendo, pero por lo menos para responderle lo mejor posible. Entonces vas a tener una onda que se propaga así, que tiene un coeficiente de propagación. Eso va a hacer que algunos coeficientes van a ser distintos. Uno va a estar en Z' y el otro es Z, no son las mismas variables, ¿ok? Porque hay que escribirlas quizá, de verdad hay que escribirlas, de verdad deberíamos escribirlas bien, habría que escribirlas así, para que quede todo bien unificado. Hay que escribir una ecuación de la forma, digamos, dt menos c, digamos, paralelo a las moléculas o no moléculas, anisótropo, ¿no? Serían definiciones, eso sería algo así, por A, habría un término no lineal de A, y habría, obviamente, tendríamos este otro término que está acá, voy a suponer que es focusing, y habría acá un nuevo término, beta, que acoplaría la otra onda. Esta sería la onda que va en una dirección, y la otra llamémosla, si quieren, podemos usar otro nombre, por ejemplo, que B la voy a llamar a la otra onda que va en la dirección perpendicular, B al cuadrado por A. Y la otra ecuación es simétrica, la otra sería así, sería dtc, pero esa va a tener una velocidad distinta, llamémosla C perpendicular, son nombres nomás, nada profundo. B, habría el mismo término por simetría, este acá uno siempre lo puede normalizar a 1, este también lo podemos normalizar a 1, pero entonces ya aquí tendríamos un B que acoplaría estas dos
ondas, o sea, ondas no lineales, que son las polarizaciones en las distintas direcciones. No sé si eso responde mejor tu pregunta, René. ¿Está bien? Solo confírmalo en el chat, una vez que puedas confirmarlo, por supuesto. Ok, bien. Ahora sí, Ignacio, ¿querías hacer una pregunta, Ignacio? Sí, con, con lo de la no linealidad focusing o defocusing, si no me equivoco, antes habíamos dicho que eso tenía que ver con el signo del término no lineal, el a cuadrado a. En realidad, sí, en realidad, solo para clarificar, en realidad es un poco arbitrario. Lo único importante, o sea, ¿por qué digo arbitrario? Lo único importante es el signo relativo entre la no linealidad Ya, y la derivada. Porque como está el complejo con eso mismo le cuadrado, iba a preguntar. lo Ujú, importante es ese signo, el signo relativo. O sea, lo voy a anotar con cuidado. O sea, ya, entonces voy a anotar notación. Y eso para que quede claro en cualquier otra ecuación. Lo importante es que vamos a decir que es focusing, ¿ok? Si la no linealidad y en este caso dispersión, tienen igual signo. ¿Ok? Eso es lo único que importa. No importa si una es positiva o negativa, porque uno puede siempre hacer complejo conjugado y cambiar eso. Y por supuesto, de focusing, lo opuesto. ¿Ok? Entonces, por continuidad o por completitud, de focusing, el caso opuesto. De focusing difieren en el signo. En el signo. ¿Ok? Nada más que eso. Esa es la forma correcta de entender el fenómeno. Ahora, el caso de perfecto, gracias. sí, el caso Fukushima es súper interesante, es un poco más árido que el caso Fukushima, es más simple. El caso de Fukushima fue bien resuelto usando nuevos scattering inverso y simplemente voy a anotar la ecuación y voy a anotar el resultado, porque derivarlo es de nuevo difícil, es un montón de cambios de variables para llevarlo, pero entonces voy a colocar usando scattering inverso, también se puede mostrar haciendo un montón de cambios de variables, pero la forma correcta es scattering, digamos, inverso, usando, digamos, scattering inverso. En realidad, lo que uno va a encontrar, digamos, es que hay una solución muy interesante, que es la solución que llamamos Dark Soliton. Voy a escribir primero Dark Soliton, o Soliton oscuro. Vos solo anotar el resultado. Este resultado es de Kipchar, digamos. Kipchar tiene un review de esto, voy a dar esa recomendación, una buena. Kipchar en el año 98, no es que lo haya sacado en el 98, se conoce de antes, pero en el año 98 hizo un review bastante bueno de todas las propiedades que consume Dark Soliton. Simplemente voy a anotar el resultado con una expresión. Vas a contar que A, en este caso acá, tiene una solución que tiene un parámetro obviamente a cero, hay un parámetro M que caracteriza las distintas amplitudes de la solución, digamos, y ese m va al cuadrado, está multiplicado por una secante cuadrado, ok, ya no es secante, está dentro de una raíz, y aparecen, digamos, hay que hacer un montón de cambios de variables, uno puede mostrar que es solución, no hay ningún problema, pero es trabajo, está dividido por 2, ese que está ahí, y obviamente está en el sistema móvil, así que me queda z menos b zeta, ok, así que nos queda eso por exponencial de phi, y la fase es lo interesante, la fase es horrible, donde phi de una forma un poco bien compleja, desde la forma de nuevo m raíz de 2, paréntesis, arco 1 menos m cuadrado, la misma expresión que está ahí, pero tiene, en vez de la secante, aquí aparece z menos pz, y si recuerdo bien, aquí hay una arco tangente, arco tan, ¿ok? Arco tan, es simplemente de una expresión un poco difícil, es arco tan, voy a colocar paréntesis cuadrado, quizás me haga un poco más acá abajo, arco tan, paréntesis cuadrado de m, voy a quizás colocar aquí para que no se confunda con la palabra que está acá, de m, de nuevo este parámetro m que está ahí, partido por raíz de 1 menos m cuadrado, una expresión un poco difícil, de tangente hiperbólica, ¿ok? De m por a. Obviamente, como se imaginan, deducir esto no es muy fácil, de 2, en este caso de z menos bz, ¿ok? Y hay una constante, todavía no termina ese paréntesis, hay que terminar cotangente, menos, lo voy a colocar acá abajo, menos
hay una pequeña constante que vale 3 menos n cuadrado partido por radio de 2, ¿ok? A. También depende, sin quererlo, del AC por Z. Entonces, ahí, bueno, es una solución un poco grande, digamos. Simplemente anoto la solución por completitud, pero se conoce la solución. Vuelvo a insistir, esto se puede obtener bien con scattering inverso. También se puede obtener haciendo un montón de cambios variables, pero eso me habría tomado quizás la clase entera a reexplicar todo eso. Lo interesante, porque, ¿qué es lo interesante de esta solución que está acá? Es que si uno la grafica, y eso es lo que me parece interesante, es que si uno grafica esta solución, coloca el espacio en esta dirección, coloca la otra dirección de nuevo el campo eléctrico, lo colocamos en azul, y uno grafica la envolvente entonces es así. Tiene un hoyo. Es una secante, pero ahora inversa. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Entonces, para la envolvente, si uno la grafica, es que entonces, si aquí graficamos ahora el campo eléctrico, sería así, más o menos homogéneo, ya lo van a ver, y en esta zona de acá, disminuye su envolvente, después crece y sigue así. Lo interesante es que esta es una solución que se propaga sin deformación, de esa forma que está ahí. ¿Okay? Esto entonces es la solución, insisto, que llamamos, bueno, la solución bonita es la que llamamos, insisto, se llama solitón oscuro, solitón oscuro, o también le llamamos o dark solid. ¿Okay? Y la razón simplemente es que esto significa que si uno mira la intensidad de la luz, como viene todo constante y de repente hay una zona que se oscurece en el sentido que disminuye la energía, la intensidad del campo eléctrico disminuye. Por supuesto, si colocan el campo eléctrico, esta cosa queda horrible, pero lo podríamos colocar, pero en la otra dirección, siempre que no nos quede tan fea la figura, va a aparecer un campo en el cual va homogéneo y cerca de la zona oscura disminuye entonces la amplitud, la envolvente de la onda. No cambia la longitud de onda, sino que solo disminuye. Entonces no sé si es claro para todos, si está bien, pero si no vamos a tratar de, una vez que me avisan cuando les llegue la imagen, ya les llegó una imagen, solo para chequear no sé cuánto del retardo actual que llevamos. ¿Está bien? ¿Imagen de qué? El Dark Solid, es decir, la zona roja con algo azul que ahora tiene un hoyo. Sí, yo veo el Perfecto, gráfico. Sí. muy bien. Entonces no estamos tan retardados. Bueno. Así que eso vamos a dejar un poco por las ondas y los solitones y ahora vamos a cambiar de tema, vamos a pasar a otro capítulo. Entonces, simplemente hasta ahora lo que les enseñé fue que los sistemas conservativos, sistemas hamiltonianos si quieren, tienen la propiedad de que tienen soluciones que vemos soluciones tipo partícula, las cuales se propagan sin deformación. Entonces lo que vamos a tratar de ahora hacer es estudiar lo que llamamos solitones, o si quieren, vamos a cambiar el nombre, vamos a hablar, si quieren, esencialmente solitones, o lo que nos quede de ellos, vamos a tratar de entenderlo, solitones en sistemas disipativos. Vamos a ver que han recibido muchos nombres distintos, muchos contextos distintos en sistemas disipativos. Y ahora te voy a explicar qué es lo que pasa. ¿Ok? De todas maneras, no sé si vieron, les he ido subiendo en cuando les subo los apuntes y voy agregándoles cada más cosas. No les aviso, simplemente los voy subiendo en la medida que obviamente puedo subirlos, digamos. Se los he estado subiendo por si acaso. Entonces, en este caso acá, los solitarios sistemas disipativos, ¿cuál es la idea? Es preguntarse, o la idea que nos va a preguntar es, entonces, esencialmente es, nos va a preguntar si los sistemas con inyección y disipación de energía presentan, digamos, de alguna forma o no, digamos, con disipación de energía, presentan soluciones tipo partículas, como los solitones. Soluciones tipo solitónica. Eso es lo primero que vamos a preguntar. Vamos a relajar, obviamente, lo que vamos a decir tipo solitónica, más bien vamos a querer tipo partículas, solitónica. Entonces, para ilustrar las cosas, entonces, lo primero que debería hacer es considerar un ejemplo para que motive un poco nuestra discusión. Ok, se me olvidó colocar acá, debe haber colocado esta rayita así. Entonces, lo primero que debe hacer es colocar, digamos, un ejemplo para ilustrar. Entonces, por ahora voy a considerar simplemente ejemplo, veamos para entender lo que pasa. Ejemplo. Entonces, voy a simplemente de nuevo considerar una cadena de osciladores no lineales acoplados, es decir, estoy pensando
si quieren verlo así. Sigo pensando en una cadena de péndulos, pero esta vez voy a incluir el efecto de que haya disipación. Están acoplados, ¿ok? Y voy a considerar de alguna forma que haya disipación, ¿ok? Acoplamos con resortes. Aquí están acoplados. Entonces, y esta vez sí voy a considerar que en el medio que está en cuestión, vamos a simplemente suponer que hay, digamos, algún tipo de disipación. ¿Ok? Voy a considerar el efecto de que hay aire. ¿Ya? ¿Está claro para todos? Entonces, el ejemplo, estoy con X, ejemplo, qué horror. Es una palabra, no, ejemplo, perdón. Entonces, ejemplo, eh, simplemente colocamos estos péndulos y voy a colocar G. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a incluir disipación. Entonces, incluimos disipación. Eso matemáticamente lo vamos a hacer a través de colocar lo que llamamos la fuerza de arrastre, o también le llaman seguramente, o digamos, roce húmedo de Stokes. ¿Ok? Eso simplemente, ¿qué es lo que nos dice este roce húmedo? Es simplemente lo que nos va a decir es que tenemos que escribir las ecuaciones ahora de este péndulo, de nuevo si es fino teta sub i, tomo el límite continuo, entonces me queda sin Gordon, pero ahora tenemos un sin Gordon disipativo, es decir, que tengo menos omega cuadrado seno teta, más tenemos al cuadrado de x de x. También que está, lo vamos a silenciar, si no lo voy a bajar. Ok, ahí sí. Entonces colocamos dx de c cuadrado de x de x, y además voy a agregar esta vez el drag de Stokes, que simplemente es que coloco una fuerza proporcional a la velocidad de, en este caso, del péndulo, y eso se traduce en colocar este último término que está en esa ecuación que acabo de escribir. ¿Ok? Entonces, ahora la ecuación que nos debemos estudiar está esta acá, que si quieren verlo es muy simple, es simplemente sin Gordon con disipación. Entonces, sin Gordon con disipación. Y la pregunta es, obviamente, ¿qué esperan, digamos, que nos va a dar este modelo? Esa es la pregunta. ¿Qué se imaginan nos debiera dar este modelo? ¿Qué creen que nos debiera dar? No sé si, obviamente lo voy a tratar de colocar en la simulación, pero mi primera pregunta es intuitivamente hacia ustedes. Mientras yo trato de moverme hacia la simulación, me hago la pregunta, intuitivamente, ¿qué esperan que nos debiera ocurrir ahora con disipación? Me refiero Para un tiempo muy largo se muere. a un tiempo muy largo. ¿Y por qué tiene que ser muy largo? ¿O cómo estimarías ese tiempo muy largo? Voy a colocar primero cómo estimarías ese tiempo muy Con largo. el mu, más o menos, definir una escala de tiempo. El mu nos define una escala de tiempo, efectivamente. Entonces ese mu te diría, si lo hago muy chiquitito, muy grande, entonces debiera decaer. Pero la pregunta, ¿qué debiera decaer? ¿Qué esperarías de cayera A qué? una Si es una solución escala, homogénea. ¿sí? ¿Están todos de acuerdo? ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con David? Parece que estamos todos de acuerdo. Oh, se cayó. Entonces, justo con un mal botón. Oh, ok, creo que no nos va a dejar. Voy a tener que reiniciar eso para solo. Ok, vamos a demorar un segundo más de volver hacia acá. Mientras yo reinicio eso del computador para que podamos, digamos, la máquina virtual, no el computador, por supuesto. Um, no sé qué hice, pero hice algo que no está bien, pero al reiniciar se va a reparar. Entonces vamos a ver cómo es la intuición de cada uno. Entonces David lo que nos diría es que él cree que entonces, si tengo una solución solitón, esta simplemente deberá decaer y irse al estado homogéneo. Eso es bastante razonable que debería pasar, pero me hago la pregunta si al decaer piensan que emite ondas, no emite ondas, y después estas decaen, etcétera. Ok, ya entramos de nuevo, pero no sé, voy a poder prenderlo de nuevo, pero no Tal sé. vez, ¿Sí? Podríamos hacer el break ahora, quizá. Eh, Se reinicia. no, pero ya está buena la simulación, no te Ah, ya. Genial. si fue mientras tenía que hablar, digamos, tuve que hacer, digamos, lo que llamamos relleno. ¿Ok? Entonces, me dicen si ya ven la simulación. Sí, sí, sí. Entonces, de nuevo coloco tal péndulo. vez al decaer el solitón, como existe una condición como para la forma que tiene que tener,
Ujú. ¿En algún momento se va a desarmar como en ondas lineales? O sea, en algún momento tiene que ocurrir algo de eso, pero recuerda que este medio tiene una cosa extraña, es un medio dispersivo y no puedes oscilar con cualquier onda. O sea, a priori el solitón, bueno, ahí estamos el caso sin disipación. eh, el sistema, no olvides que tiene un problema, que es si tú te bajas de la longitud de onda de la frecuencia natural, entonces las ondas no están permitidas, simplemente se amortiguan. Entonces, lo voy a colocar para que lo veamos primero, porque es la primera pregunta, digamos, interesante. Entonces, acá está la ecuación. También después hay inyección de energía, pero la disipación la manejo con mu. Voy a colocar 0.01, que es algo pequeño. Veamos lo que pasa si coloco 0.01. No sé si se fijan, entonces, ¿qué está pasando? Aparentemente siguen los solitones, pero si miran, los colores ya están decayendo. Se fijan que están decayendo y aparentemente simplemente están sumergiéndose y decayendo. No aparece nada más raro que simplemente la amplitud decae y se desaparece. ¿Ok? Así que en cierto modo uno se preocupa porque dice, bueno, estamos de alguna forma perdiendo la solución que queremos tener. Obviamente uno dice, si la disipación me quita energía y finalmente tengo una onda solitaria, una onda es propagación de energía, pero yo agrego un término que disipa la energía, obviamente esa energía se va a diluir en otra cosa, en este caso se la está robando el aire o el medio que estoy tomando, estoy modelando como el amortiguamiento, que de acuerdo al problema físico que uno considere puede ser distintas cosas, pero si se fijan, simplemente murió y ahora queda un poco, casi algo como onda. Ahí yo creo que estamos en el régimen lineal, vemos estas ondas, pero esencialmente nos vemos pegado con la pared, pero completamente decayó. O sea, si yo trato de hacer de nuevo algo localizado que antes me generaba, por ejemplo, un solitón, vean que si hago la perturbación, simplemente la disipación se encarga de aniquilar la energía, ahí está localizado, algo se propaga, pero efectivamente va simplemente amortiguándose cada vez más, su amplitud decae, y es como que antes teníamos esta constante, que era la amplitud, que era arbitraria, que determinaba la velocidad, pero en este caso simplemente decae a otra, a otra, a otra, a otra, y se termina por disipar. ¿Ok? No sé si es claro para todos, no sé si alguien tiene duda de eso. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, uno dice, bueno, pero ¿y cómo arreglamos el problema? ¿Cómo salimos del problema? Entonces el problema está que necesitamos inyectarle energía al problema. Si no le inyectamos energía, simplemente los solitones van a ser un transiente. Puede ser largo, o sea, alguien puede decir, bueno, pero ¿cuál largo es? Bueno, si yo tengo un experimento que la escala de tiempo o la escala que lo voy a mirar es suficientemente grande, podríamos de nuevo colocar, voy a tratar de colocar esta solución que está acá, y le agrego amortiguamiento, pero qué sé yo, 100 veces más chico, 1000 veces más chico, efectivamente me va a durar mucho tiempo. Como lo que dijo David, ese tiempo ahora va a ser mucho más pequeño y por lo tanto suficiente tiempo para yo decir que tengo un solitón, lo puedo observar y lo puedo aproximar con un sistema conservativo. Eso es válido y tiene sentido físico. Eh, Sin embargo, obviamente, si espero tiempo suficientemente grande, del orden del tiempo característico asociado a la amortiguación, voy a ver que poco a poco la amplitud va a ir decayendo y finalmente el sistema va a terminar por no tener un solitón. Pero entonces, obviamente, la física no hay que olvidarse, se trata de tratar de describir el problema físico que uno está colocando y obviamente uno hace aproximaciones, desprecia muchas cosas y en este caso, por ejemplo, se fijan en este rato que estaba hablando, es una buena aproximación si quieren haberlo considerado conservativo. Sin embargo, si yo calculo la amplitud o el ancho, descubriría que a medida que pasa el tiempo ha ido bajando de altura y se ha ido anchando poco a poco. ¿Okay? Simplemente que puede durar un tiempo bastante largo y por lo tanto es una buena aproximación aproximarlo por algo conservativo, pero no lo es. ¿Ok? ¿Es claro para todos? O sea, obviamente es un problema de tiempo, a qué escala, yo me hago la pregunta si es relevante o no tomar en cuenta la disipación del problema en cuestión. ¿Ok? ¿Está claro para todos? Supongo que sí. Sí, Bien, sí. entonces, ahora, si la disipación es suficientemente grande, la escala, el tiempo donde me hago preguntas, por ejemplo, en esta de acá, pues que se va a colocar ahí, se fijan, ahí veo que rápidamente se amortigua, no le doy mucho tiempo al sistema para que, se fijan, empiece inmediatamente a aplanarse y a engancharse. En este caso, entonces, uno se pregunta, bueno, si las soluciones que hemos estado estudiando persisten o no persisten. Entonces uno diría, bueno, la única forma imaginable de arreglar la situación
es que yo inyecte energía. ¿Ok? Y vuelvo a insistir, o sea, si quieren, nosotros tenemos péndulo, y simplemente voy a volver quizá a colocar una imagen de un péndulo antes de hablar de este problema, les coloco un péndulo, y cada péndulo en mi sistema, cuando le agrego disipación, lo que hace es que se amortigua. ¿Ok? Entonces volvemos y volvemos a mirar un péndulo. Solo quiero recordarles una idea que supongo conocen todos, pero me parece siempre importante mencionarlo. Entonces en este caso acá tenemos un péndulo, ¿ok? Y soltamos nuestro péndulo y, ok, ahí está el péndulo. Y entonces, obviamente, el espacio de fase asociado al péndulo, bueno, lo conocemos hace mucho tiempo. Este espacio de fase que está acá, yo doy condiciones iniciales y entonces tengo distintas trayectorias. Sin embargo, lo que sabemos es que si yo ahora lo que hago es que, por ejemplo, en este caso acá, coloco disipación, que este término está acá, cuánta disipación, el espacio fase cambia, como lo acaban de ver, y entonces las trayectorias, todas las trayectorias que tenía antes, todas las órbitas cerradas que tenía, dejan de ser en este caso estable y el espacio fase se reestructura de otra forma. Esto nos muestra algo que es un poco dramático, en cierto modo, es que la estructura que aprendimos del sistema hamiltoniano es bastante frágil. Es decir, todas esas soluciones elípticas, que ya estábamos felices de conocerlas y manipularlas, de alguna forma son frágiles porque basta colocar este tipo de términos. Ahora, cuando hablo de fragilidad, en realidad en matemáticas hablamos de estabilidad estructural. Hablamos que si una ecuación yo la perturbo con cualquier cosa, cualquier término, digamos, relativamente suave, etcétera, si la dinámica no cambia mucho, entonces hablamos que la ecuación es estructuralmente estable. Sin embargo, en este caso no es el caso. Si el sistema era hamiltoniano, los sistemas hamiltonianos en realidad no son estructuralmente estables, son solo estables, entre comillas, si me mantengo en el espacio de variedades, de ecuaciones que deformo que sean hamiltonianas. Sin embargo, si le agrego términos, digamos, que pueden ser disipativos o que destruyen un poco, es verdad que en este caso la disipación no puede escribir un lagrangiano, puede escribir un hamiltoniano interesante que depende del tiempo, en realidad uno puede mostrar que si yo agrego términos que quiebran las cantidades conservadas, entonces la dinámica fuertemente cambia. Ese es el mensaje que les quiero decir. Entonces uno se pregunta, pero ¿cómo me las arreglo para yo tener una oscilación? O sea, yo miro un péndulo, por ejemplo, este está acá, y digo, ok, yo quiero tener una oscilación, que después de alguna forma nos vamos a arreglar para que sean solitones, pero si solo tengo disipación, no hay vuelta que darle. O sea, es un niño, me para en la mitad de la plaza y me dice, oiga, profesor, tengo un problema. A mí me encanta hacer swimming, es decir, pendulear. Swim. Y entonces me dice, whirling, perdón. Y me dice, ¿cómo puedo pendulear en este sistema? Entonces me dice, por favor, usted me puede estar empujando. Esa es una solución. Entonces, que yo me ponga a empujarlo y que eso se arregle. Ahora, ¿cómo hacer esto bien? Entonces yo le diría, bueno, a ese niño le diría, mira, este problema lo que pasa es que tu péndulo, tu columpio, tiene una frecuencia natural. Lo que tenemos que hacer de alguna forma es inyectarle energía al sistema de tal forma que podamos excitar esas órbitas que antes nos gustaban, que estaban acá, que giraban. Entonces, hay dos respuestas. Y nos vamos a ir por una primero que me parece o me parece natural, digamos, en este problema. Hay dos respuestas naturales, pero vamos a tomar primero. La primera natural es que lo que vamos a hacer es que le voy a inyectar energía al sistema de forma de que logremos excitar al sistema, inyectar la energía. Como esto es una frecuencia omega, uno diría, bueno, basta hacer un forzamiento. Vamos a ver que es una respuesta correcta, pero primero nos vamos a ir simplemente por el caso que vamos a hacer un forzamiento, pero un poco más peculiar, que va a ser el que vamos a llamar paramétrico. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer de eso? Simplemente creo que ya estoy casi en la hora, Roberto, del recreo, pero solo mostrar una imagen y después vamos a tratar de explicar cómo se resuelve eso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se resuelve eso paramétrico? Simplemente para terminar con una imagen más simpática. Entonces, voy a cambiar de péndulo y ahora voy a colocar un péndulo paramétrico y siento de explicarlo muy bien y a la vuelta vamos a tratar de entenderlo un poco mejor, a vuelta del recreo me refiero. Entonces, esta vez tengo este péndulo que está acá, y este es paramétrico. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es que el pivote, en este caso, va a oscilar. Es decir, que si miran acá, entonces voy a tomar este sistema, no tengo ningún caso especial, sí coloqué aquí uno. Entonces, en este caso, está ahí el péndulo. Si dan condiciones iniciales, efectivamente, él está, si se fijan, el péndulo se mueve hacia arriba y hacia abajo. Si quieren, para que lo vean un poco más notorio, voy a mover esta ventanita acá.
esta amplitud A me mueve la amplitud de oscilación. Se fijan, si me pongo a mover muy fuerte hace cosas complicadas. Entonces voy a volver a colocarlo pequeñito. Pero lo interesante que les quiero mostrar, ya lo vamos a entender a la vuelta de nuestra discusión, con calma y profundidad. Si esto lo aumento un poquitito, vamos a ver que aparece un fenómeno muy interesante que llamamos resonancia paramétrica, que es con el cual le voy a inyectar energía. Como se fijan ahí, pude ahora, bueno, me quedo un poco fuera del espacio que estoy mirando, lo vamos a ver un poco mejor. Voy a decir al sistema que lo busque él quizás, para que me ayude un poco más el sistema. Voy a decir que él busque los bordes. Pero se fijan, a ese niño ahora lo dejaría contento. Le diría, mira, toma tu columpio y me pongo a moverlo para arriba y para abajo. Y lo que voy a hacer ahora es que vamos a crear ahora una solución periódica, que es la que estamos viendo ahí en pantalla. La gracia de esta solución periódica es que va a ser un atractor. Es decir, que si yo lo perturbo, es decir, si me equivoco, después de un rato, fíjense, no importa, el sistema siempre va a terminar girando en esta trayectoria que están viendo ahí. Así que vamos a discutir el mecanismo de cómo inyectar energía a través de algo paramétrico, y después vamos a inyectarle esta energía a una cadena de péndulo paramétrica, y vamos a ver que con eso vamos a poder recuperar soluciones localizadas. Ahora, a diferencia de antes, uno dice, sí, pero ahora quisiera una órbita distinta. Esta de acá, desgraciadamente, el precio que pago cuando tengo un sistema fuera del equilibrio es que van a haber solo algún tipo de equilibrio que vamos a discutir con calma. No quedan todas las órbitas, no es el sistema hamiltoniano que teníamos antes. Solo puedo sobrevivir las que yo quiera. Ahora, ¿cómo puedo cambiar a otra? Por ejemplo, en este caso tiene esa órbita que está ahí, y si quisiera cambiar a otra, bueno, puedo aumentar la disipación. Es una forma de cambiarla. Por ejemplo, hago 2.2. Si hago más disipación, entonces debería ser más chiquitita. Se fijan, ahí la chiqueo, puedo hacer que eso 2.6 para que sea más notorio, pero ahí la puedo pasar poco a poco a otra órbita, quizás más grande aún, para que vean claramente que puede ser más grande. Ahí la cambié de tamaño, la órbita de equilibrio. O inyectarle más energía. Entonces ahora los equilibrios van a ser un balance entre la disipación e inyección de energía. Y vamos a ver que las estructuras localizadas, que llamamos solitones disipativos, estructuras localizadas, oscilones, tienen muchos nombres porque han sido descubiertos en muchos contextos físicos muy distintos. Esencialmente vamos a ver que van a ser un balance entre inyectar y disipar energía. Lo vamos a discutir entonces con calma a la vuelta de nuestro recreo. Son las 15:17, ¿está bien? Bien, entonces vamos a comenzar la segunda parte. No sé si alguien tiene dudas o preguntas de lo que estábamos discutiendo. ¿Estamos bien todos? Sí, ok. Muy bien, entonces vamos a empezar. Entonces, este problema que acabo de mostrar lo vamos a tratar de explicar un poco mejor, pero me gustaría entonces mostrar un ejemplo y también idea. Entonces el ejemplo es que, obviamente, seguramente cuando empezaron ustedes a estudiar, yo tengo un sistema que es típicamente un oscilador. Un oscilador es un sistema que tiene una frecuencia característica. Uno entonces dice, bueno, la forma natural de inyectarle energía es a través de forzarlo a esa frecuencia natural. Los ejemplos más clásicos que tenemos de eso, en realidad, la primera persona en realidad que estudió este problema fue Galileo. Extrañamente, Galileo, cuando se puso a estudiar el péndulo lo trató de estudiar para hacer relojes y caracterizó muchas propiedades de él. Y en sus trabajos, uno mira los trabajos de Galileo logró caracterizar que cuando él soplaba un péndulo, decía que adquiría una cierta oscilación. Entonces él decía que si tenía un largo dado, por supuesto, y si él no lo soplaba de la forma apropiada, entonces el péndulo no oscilaba, y así descubrió lo que llamamos una resonancia, que supongo que todos más o menos conocen bien de su curso de mecánica. Pero la primera persona que lo resolvió analíticamente y con cuidado, planteando las ecuaciones, fue Euler. Estamos hablando también a los orígenes de la mecánica moderna que conocemos, son más o menos siglo XV. Sin embargo, el forzamiento paramétrico, este fenómeno de que uno inyecta energía no a la frecuencia de oscilación, se puede observar un fenómeno interesante, fue descubierto en el siglo XI, en el contexto que les voy a tratar de explicar ahora. Entonces, no sé si me dicen cuando debería aparecerles un video. Todavía no hago play, simplemente esperar que les aparezca. Espero que no sea con tanto retardo, pero lo voy a hacer correr y vemos cómo anda. Entonces, este sistema que están viendo ahí se llama Botafumeiro. Este es un péndulo muy grande que está puesto en una catedral en Santiago de Compostela. Como ven, tenemos estos monjes que están abajo. En algún momento van a ver que lo que hacen es que toman el largo de este péndulo
y lo cambian. Tiene una polea, un péndulo muy grande, las catedrales por supuesto eran muy grandes, los lugares, la casa de Dios, espero que René después nos explicará un poco mejor, y entonces en esta casa, digamos, de Dios, la idea era que el problema era que en la época se generaban, digamos, malos olores. Entonces una forma de evitar esto era que usaban estos incenciarios que reparten este olor, que es el incienso, que es bastante agradable. El problema era cómo poder repartir bien el olor en estos lugares que son tan grandes. Entonces la forma de hacerlo era que descubrieron que si tomaban este tipo de péndulo, se fijan, fíjense las distancias que recorre el péndulo, son enormes. Y lo único que hacen estos digamos, padres que están ahí, son padres, voy a mirar de nuevo, no sé si son padres, deben ser, o monaguillos quizás, no sé, lo que hacen es que cada vez que el péndulo pasa exactamente por la vertical, ellos tiran la cuerda hacia abajo. Si miran, más o menos desplazan la cuerda del orden de 1 a 2 metros, comparado a la altura que tiene el sistema, es bastante pequeño, pero lo interesante es que inyectan sistemáticamente energía a este péndulo, y entonces ocurre este fenómeno divertido que lo llamamos la resonancia paramétrica, y esa inyección eficiente de energía permitió que este péndulo se moviera de esta forma que está ahí. Hay que notar que esto fue hecho, insisto, en el siglo XI. Hablemos que quizás las personas que entendieron bien esto pasaron, digamos, está hablando del siglo XVI, etcétera, para poder entender bien cómo funciona la estabilidad paramétrica, y quizás la persona que aportó más, en mi opinión, fue Faraday, justamente para entender los modos de oscilación del agua, ¿ok? Pero este fenómeno ya era conocido y obviamente la gente lo usaba sin saber mucho cómo, qué lo originaba. Ahora, como ven, es un fenómeno hasta el día de hoy, es muy famoso. La gente, bueno, esta es una catedral muy impresionante, es muy bella como construcción, pero además tiene este atractivo tradicional de que, como ven, todas esas personas están obviamente motivadas por entender cuál es la física. Miren esa persona cómo está ilusionada, tratando de comprender cuál es el milagro detrás de esta transmisión de energía que estamos todos viendo ahora, digamos. Así que, entonces, digamos, simplemente me gusta este botafumeiro porque ilustra perfectamente el fenómeno que quiero discutir, que es la inyección de energía sobre un sistema. ¿Ok? Entonces, ok, voy a volver hacia acá. No sé si alguien quiere hacer un comentario, si no, volvemos a nuestro péndulo que está acá. ¿Estamos bien? ¿Está claro para todos? Voy a colocar el chat, pues estoy seguro que quizás pues Roja alguna cosa me va a decir para molestarme. Digamos. Pero ¿estamos todos de acuerdo hasta ahí? ¿Está bien? Sí, todo bien. ¿Estamos bien? Sí, todo bien. Perfecto. Entonces, ahora lo interesante de este sistema es que voy a tratar de explicarles el origen de él, pero por ahora lo que necesito es que voy a tratar de explicárselos, voy a explicárselos, pero entonces para eso, René colocó algo, mientras voy a tratar de colocar el espacio fase del problema. Acá está, acá está. Voy a colocarlo acá, pero para que lo vean un poco mejor. Y, ok, esto es el espacio que voy a usar como variable para escribir el problema. En el eje horizontal tengo la frecuencia, en el eje vertical tengo la amplitud. Y aquí, ok, si me muevo un poco, vamos a ver que tenemos una curva, debería aparecer cuando me mueva, ahí está. Esa curva que está acá abajo es lo que llamamos la curva de inestabilidad o paramétrica. Si me coloco abajo de esta curva, me voy a colocar aún más cerca para que la vean mejor. Si me coloco debajo de esta curva que está acá, entonces aquí, por ejemplo, uno puede mostrar que el estado estable es simplemente el péndulo vertical. ¿Se fijan ahí? No hay resonancia. Ok, mientras leo, mientras ven que el péndulo se amortigua, voy a ver qué dice el profesor Rojas. Dice, esto es lugar de peregrinación, es decir, la meta de muchas personas caminando por cientos de kilómetros, sin bañarse. Luego los defectos eran muy... los efectos eran muy predecibles. No sabía. Ok, no solo era por mantener el orden del lugar, era que los peregrinos, aparentemente, gracias René por la información, entonces hacían que el lugar fuera bastante desagradable, digamos, en el sentido de los olores. Entonces era importante contar un mecanismo, no sé a quién se le ocurrió, no es claro a qué cardenal se le ocurrió, digamos, hacer este tipo de solución, pero la encontraron. Ahora, lo interesante es que fíjense que si yo disminuyo la disipación, fíjense la curva se mueve hacia abajo. Vamos a ver un poco más, miren ahí. Y lo interesante es que el mínimo, y eso es lo más interesante en esta ecuación, ya ahora te voy a explicar el por qué, pero el mínimo es, fíjense, ahí me voy a tratar de colocar el mínimo, ahí me salí el mínimo, ok, estoy dentro de la región, el mínimo se está yendo esencialmente, si lo miran en el gráfico, el mínimo, ups, se me corrió la curva, el mínimo está justo en 2,
¿ok? Si uno mira, busca el mínimo, es 2. Ahí me estoy saliendo la curva, pero se fijan, no se despega. La razón de eso es que si la solución es numéricamente 0, se va a quedar ahí. Pero si le coloco un pequeño ruido, y eso la va a sacar de 0, entonces en pocos segundos van a ver que se vuelve inestable y vamos a empezar a ver de nuevo un ciclo. Ahí se está estabilizando, crece, 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 hasta llegar a una solución de equilibrio, como la que vemos ahí, que es un equilibrio entre la disipación y la inyección de energía de este sistema. ¿Ok? Vemos exactamente ahí cuál es el equilibrio de este sistema. Ahora, la pregunta es, ¿por qué este mínimo necesita menos energía? De hecho, mientras más pequeña la disipación, esta curva se acerca más a 2, y por lo tanto eso me dice que en el límite de disipación pequeña, con una ínfima inyección de energía con frecuencia, 2 veces la frecuencia natural, el sistema hace la resonancia. Sin embargo, uno, que estaría acá, que sería la resonancia usual, requiere muchísima más energía para excitarse. ¿Okay? El modo que requiere, o la forma, la frecuencia especial que requiere más energía, no es la frecuencia natural, sino en este caso el doble. Entonces voy a tratar de explicarle un poco eso, y después voy a volverse una cadena de péndulo, y vamos a ver cómo este fenómeno de resonancia paramétrica nos va a permitir tener, entre otras cosas, estructuras localizadas ahora de tipo disipativa estables. ¿Okay? Lo que algunos llaman solitones disipativos. Entonces vamos a escribir algunas cosas para tratar de entender y volvemos sobre esta parte que está acá una vez que ya tengamos una idea más clara de los fenómenos que estamos discutiendo. Entonces debería aparecer en la tablet. Ok, ahí aparece la tablet. Entonces lo primero que debería decir es que, ok, colocamos el sistema sin disipación. La primera observación que debo decir es que simplemente la disipación, observación numérica si quieren por ahora, y de experiencia, la disipación, estoy hablando puramente de disipación, destruye las soluciones solitónicas, primero que nada. Eso fue lo primero que vimos. Entonces vimos que perdimos nuestra solución solitónica. La segunda observación que deberíamos decir relevante es, ok, es que quizás, y ese es el quizás, vamos a tratar de explorar más, quizás, entonces, quizás la inyección de energía permitirá balancear esta pérdida. Entonces, la idea es que nuestro sistema el sistema en estudio es un péndulo, entonces pensemos en nuestro péndulo, simplemente para fijar un poco la idea. Entonces, hay dos formas naturales de inyectar la energía. Hay dos formas obvias o naturales de inyectar energía. Entonces recuerdo, dado que nuestro sistema oscila y tiene una frecuencia natural omega 0, una es que hagamos lo que llamamos un forzamiento que lo vamos a estudiar en el futuro, pero voy a partir primero por el paramétrico, incluso me parece razonable por razones históricas. ¿Okay? Forzamiento no de solitones, sino histórica, es que yo creo que los forzamientos paramétricos la gente los conoció antes que los otros forzamientos. Entonces, forzamiento normal, eso quiere decir que uno fuerza el sistema a frecuencia omega. Pero después vamos a descubrir que en realidad también hay forzamientos paramétricos, ya vamos a implementar los forzamientos paramétricos, que son a frecuencia, en este caso, 2 omega, en realidad uno puede mostrar 3 omega, etc. Uno puede considerar distintas frecuencias y preguntarse si el sistema resuena o tiene algún tipo de efecto interesante. Vamos a ver que el interesante, sobre todo el de 2 omega, eso hace una inestabilidad fuerte, las otras son inestabilidades no lineales, uno también las puede caracterizar. Ahora, la persona que acuñó la idea de que la inyección, o sea, si yo tengo un sistema físico cualquiera, y tiene disipación, tiene pérdida de energía, pero también tiene inyección de energía, y ese sistema que tiene inyección de energía, y puede presentar de alguna forma un equilibrio no trivial, y los equilibrios que puede presentar
es interesante. Bueno, la persona que se le ocurrió, digamos, acuñar o entender estas cosas fue Prigogine, ¿okay? Que lo vemos acá. Entonces Prigogine a estos comportamientos que él le gustaba llamar fuera de equilibrio. En realidad le llamó estructuras disipativas, inicialmente pensando en la formación de patrones, pero también él hablaba que los sistemas fuera de equilibrio hacían oscilaciones y tenían equilibrio. Entonces él va a decir que los sistemas, como en nuestro caso, que uno inyecta energía y disipa energía y se establece un equilibrio, entonces Prigogine, entonces Ilya Prigogine, entonces Prigogine, entonces Prigogine va a llamar, digamos, a los equilibrios fuera del equilibrio, entonces los equilibrios fuera del equilibrio los denominará estructuras disipativas. Y por eso muchas veces, por ejemplo, estos solitones se llaman solitón disipativo, no porque se disipe algo, sino que Prigogine llamaba disipativo en realidad a todo el proceso de inyectar y disipar. Nosotros, desgraciadamente, no sé si es un problema idiomático, pero asociamos la palabra disipación solo a pérdida. Cuando alguien dice, no sé, por ejemplo, dice, me dejo de comer, voy a disipar peso, voy a perder peso. Nadie dice que si como más, voy a disipar peso. ¿Ok? Pero efectivamente Prigogine, el concepto de ocupar de disipación es simplemente el hecho de inyectar o perder energía. Así que va en las dos direcciones. ¿Ok? Eso simplemente hago notar este problema, digamos, semántico. Entonces, innovación, entonces él llama estructuras disipativas a la idea de equilibrios fuera del equilibrio. ¿Ok? Equilibrios fuera del equilibrio, vamos a llamarlo estructuras disipativas. ¿Okay? Eso hace el concepto relevante que vamos a tratar de entender, y eso hace el caso que vamos a tratar de discutir ahora. Ahora, entonces, lo primero es cómo funciona una estabilidad paramétrica. Entonces voy a tratar de explicar primero eso, y después nos vamos a nuestra cadena de péndulo, le colocamos una estabilidad paramétrica e investigamos un poco lo que tenemos. Entonces, lo primero es cómo nos vamos a concentrar por simplicidad, y después en el futuro vamos a volver en el caso de forzamiento, que también vamos a ver que el forzamiento en esta cadena de péndulo también nos va a producir estructuras localizadas, que vamos a ver que son un poquito distintas, pero las vamos por supuesto a estudiar también. Entonces primero me voy a concentrar por ahora en forzamientos paramétricos. Entonces, lo primero que debería hacer es explicar, digamos, forzamiento paramétrico. Entonces, la pregunta que me quiero hacer es cómo se crea o cómo se produce la inyección de energía paramétrica. Entonces, para esto voy a usar algunas ideas que ya manejan, supongo, algunos. La primera idea simple que voy a usar es que, ok, primero volvamos a la idea de Euler, que no fue Euler, sino Galileo. Galileo, y voy a colocar Euler. No es que trabajaron juntos, sino que los dos aportaron a este problema. En Galileo, insisto, Galileo fue la primera persona que tomó un péndulo y que se le ocurrió, digamos, algo tan simple que ponerse a soplar este péndulo. Ok, entonces Galileo, bueno, no me queda muy bonito Galileo, pero supongamos un Galileo así, se parece más a Newton mi Galileo, me disculpan, digamos, por el tipo de figura, pero bueno, Galileo se le ocurrió, digamos, a simplemente soplar un péndulo, no digan, digamos, otras palabras, sino que se puso a soplar su péndulo y descubrió que al soplarlo, lo dice tal como estoy diciendo, soplaba, decía, si yo tomo un péndulo y lo soplo, desgraciadamente no tengo mis péndulos favoritos, los tengo en la escuela, pero tomaba un péndulo y lo soplaba, y él decía que cuando lo soplaba, ¿okay? Uno ve, está escrito en sus textos, en sus cartas, así que es muy agradable leerla. Le recomiendo un libro muy bonito que se llama The Spoke of Galileo, donde esto está detalladamente explicado. Entonces él decía que soplaba, y decía que si soplaba de forma apropiada, entonces el péndulo se ponía a mover, y solo de una forma apropiada. Eso fue lo primero que descubrió. Ahora, eso obviamente, Euler, digamos que quizás uno de los más grandes matemáticos de la historia, uno lo asocian quizás al gran matemático de la historia, otros prefieren, digamos, Arquímedes, a mí me gustan los dos, me parecen dos grandes personajes de la historia. Euler ha escrito, los matemáticos tienen clasificadas o llaman cuáles son las ecuaciones más bellas. De las 5 más bellas, 2 de esas las escribió Euler. Bueno, Euler
obviamente lo que nos diría, hoy en este caso diría, bueno, tomemos primero, supongamos que tenemos un ángulo pequeño, ¿ok? Y lo que diría Euler es que la ecuación que Galileo trató, el fenómeno de Galileo, es simplemente que uno toma el ángulo es pequeño, y entonces Euler diría, bueno, esto es algo así, y llamémosle omega 0 para tener una frecuencia natural. Y Galileo cuando soplaba, lo que hacía era aplicar una fuerza, y por lo tanto, entonces Galileo lo que hacía era que aquí agregaba algo así como una fuerza que no podía, obviamente, con otra frecuencia, ¿ok? Una fuerza, ya sé que esta parte la entienden todo, pero esto me va a permitir después muy fácilmente explicar el caso paramétrico. Entonces, eso fue Euler. Euler escribió esto y lo resolvió. Ahora, ¿cómo lo resolvería Euler? Quizás, bueno, no vamos a hacer como lo resolvió Euler, lo vamos a hacer un poco como lo haríamos hoy en día rápidamente. Uno simplemente diría, bueno, hagamos un ANSAT, ¿ok? Para entender cómo funciona este fenómeno descubierto por Galileo, que, bueno, no les dije el nombre, obviamente lo estaba diciendo todo el rato de haber escrito. Este fenómeno que llamó Galileo resonancia. O sea, Galileo no lo llamó resonancia, el fenómeno que llamamos resonancia. ¿Ok? Simplemente Galileo lo descubrió. Y Euler lo entendió. Entonces, Euler lo que nos diría para explicar este fenómeno de resonancia, que es el forzamiento normal, lo que nos diría simplemente es que simplemente tome teta, uno coloca, lo complejiza, ¿ok? Y complejiza la ecuación y busca soluciones de la forma a elevado a i teta. Si uno hace eso, lo reemplaza entonces en la ecuación del sistema, lo reemplazamos, ¿y qué nos queda al reemplazar esto? Entonces nos queda simplemente que al reemplazar nos va a quedar de la primera parte dos derivadas, nos queda simplemente menos omega cuadrado por a. Al otro lado de la ecuación nos va a quedar simplemente, obviamente la ecuación voy a dividir por la exponencial de omega t, así que se cancela en todos los lados, me queda omega 0 a, y el último término nos queda, entonces en este caso nos queda gamma. ¿Ok? Ahora alguien por ahí diría, y quizás René no me ha escrito, pero diría, ¿pero qué pasó con la disipación? El problema de Galileo era un péndulo, había aire. Ok, coloquemos el aire. Se me olvidó colocarle el aire, pero se lo colocamos para que el profesor Rojas no se enoje. Entonces colocamos teta punto por mu. Si hacemos eso, entonces nos va a quedar más otro término más que nos va a quedar entonces hacer la forma menos mu y omega por a. ¿Ok? Entonces juntemos todas las cosas y ¿qué nos va a dar eso? Entonces nos va a dar un factor común, nos va a dar simplemente que esto es omega 0, ¿ok? Menos omega cuadrado, ¿ok? Más mu y omega, todo esto por a, y esto igual a gamma. Y gran resultado de Euler es que uno encuentra aquí que a, que lo que llamamos la respuesta, es decir, fíjense aquí, a no es cualquiera, no es como un oscilador lineal que yo puedo colocar el a que me dé la gana, aquí no hay a que me dé la gana. El a es un balance entre la inyección y la disipación, ¿ok? La inyección, por supuesto, está dada por gamma, debe enfatizado por gamma, y la disipación es por mu. Entonces, lo que vamos a contar es que esto me va a decir que la solución de A es gamma, ¿ok? Gamma partido por simplemente este número complejo que está acá, omega 0 cuadrado más mu y omega, ¿ok? Obviamente, A es la amplitud de un número complejo, lo que me interesa, la fase simplemente me va a decir cómo se cambia, lo que me interesa es el módulo. Si toman el módulo de A, eso entonces lo que llamamos la respuesta, es el módulo de este número complejo, y cuando uno toma el módulo de este número complejo, entonces uno va a descubrir, digamos, que esencialmente lo que me va a importar es este número que está acá, que es así, que es menos a cuadrado, ¿ok? Al cuadrado, la parte real al cuadrado, y acá me va a importar simplemente la parte imaginaria al cuadrado, así que me queda esto que está acá. ¿Ok? Esta expresión que está acá es lo que llamamos la respuesta, ¿ok? Es simplemente el módulo de esto que está acá, esto es lo que llamamos la respuesta, típicamente en el lenguaje de vibraciones, esto se llama, voy a colocarlo acá, respuesta del oscilador. En realidad no es el lenguaje oscilador, es el lenguaje ingenieril, ¿ok? Típicamente a los ingenieros les gusta decir toma un sistema, lo esfuerzo y cómo responde. Entonces, y este gráfico, bueno, todos lo conocen seguramente desde mucho tiempo. Obviamente lo que nos dice esta respuesta es que si la grafico, entonces si coloco en el eje acá, coloco omega, frecuencia de forzamiento, y acá coloco omega 0, frecuencia natural, lo que uno descubre es que entonces cuando mueve esto, esta curva es muy grande, en este caso se va a 0,
cuando omega se va a infinito, y cuando omega es 0 parte un valor finito, así que es una curva así, y si no hubiera disipación se va a infinito. ¿Okay? Mientras más pequeña la disipación, divido gamma, un número finito, que voy a insistir, esto da cuenta de la inyección de energía, esto es inyección, y este término de acá abajo, obviamente, es la disipación. ¿Ok? Hasta ahí, trivial. Ya sé que todos conocen esto, pero necesito que discutamos un segundo esto, porque con esto ahora voy a explicar en pocos segundos cómo, si entiendo bien esto, que supongo que todos lo entienden bien, a ver si esto lo conozco mucho tiempo, no tiene ningún valor, me parece trivial, ok, pues de acuerdo. Entonces, pero lo que quiero hacer ahora es preguntarme cómo entender ahora una estabilidad paramétrica. Esto acá lo entiendo bien, fue fácil, Euler entendió esto súper bien. Pero ahora entonces, ¿cómo entender una estabilidad paramétrica? Entonces, si queremos ahora hacer una estabilidad paramétrica, entonces tenemos que volver a lo que llamamos entonces el Botafumeiro, que era, como dijo René, este sistema de perfumar, digamos, a los, ¿cómo se llama? Peregrinos. Entonces, perfume para peregrino. Entonces, perfume para peregrinos. Entonces, la idea esencial de ese péndulo, si miran lo que hacían estos, digamos, párrocos, no sé, ya no sé cómo determinarlos, digamos, simplemente es mi ignorancia, lo que ellos hacen esencialmente es que si uno dibujamos el sistema en cuestión, tenían simplemente una polea, entonces tiraban, estas personas tíranse acá, y acá teníamos, digamos, este péndulo que se pone a resonar, digamos, que sería algo así. Acá está, digamos, este Botafumeiro, digamos, que teníamos, lo colocaríamos por aquí. Entonces está el Botafumeiro, y entonces este Botafumeiro, digamos, está acá. Entonces la forma de operar es que estas personas lo que hacen es que tiraban la cuerda, y al tirar la cuerda, entonces estaban todos, digamos, de alguna forma trabajando, tirando la cuerda, y entonces lo que hacían era que la tiraban para arriba y hacia abajo. Entonces, esto de tirar hacia arriba, hacia abajo, matemáticamente, entonces, si de nuevo nos ponemos el espíritu Euler, entonces usamos Euler, espíritu Euler, diríamos a la Euler. Entonces, Euler, ¿qué nos diría? Euler diría, bueno, de nuevo tengo un ángulo pequeño, llamémoslo teta, y en este caso lo que haríamos es que cambia el largo natural del péndulo. Pero si cambia el largo natural del péndulo, entonces lo que estamos haciendo es que, lo único que estamos haciendo es que la frecuencia ahora es función del tiempo. Y es una función además periódica, no es una función cualquiera. Es simplemente una función periódica del tiempo. No estamos haciendo nada más que cambiar omega, ¿ok? Cuando ellos la mueven. Obviamente si digamos, si las personas no mueven el largo natural, no pasaría nada. Esto sería simplemente omega de t, sería la frecuencia constante, que no depende del tiempo, llamémosla 0 sub 0, me disculpan de la notación. Y cuando la mueven, lo que hacen es que es periódica. Entonces, por simplicidad, lo que voy a suponer es, obviamente, que cambie un poco el largo natural. Si eso es chiquitito, lo puedo expandir en Taylor, lo escribo, y como es periódico, porque ellos esperaban que justo esto lo tiran para abajo, cuando justo el péndulo estaba vertical, ahí, si miran con cuidado el sistema, lo tiran hacia abajo. Entonces, justo lo hacen en ese instante, y por lo tanto, lo que pasa en el sistema es que entonces aquí debería anotar una especie de A, o gamma, si quieren de nuevo, gamma por un seno de, en este caso, otro omega t. ¿Ok? Tengo un seno de omega t extraño ahí, y me queda ese que está ahí. ¿Ok? Y obviamente tengo también la disipación. Ahora no sé si es claro para todos, pero eso es exactamente lo que modelaría, supongo, Euler. Yo diría a la Euler. No sé si alguien no entendió lo que acabo de hacer, pero esencialmente lo vamos a, obviamente va al cuadrado, uno diría que puede ser difícil. Coloquemos acá, estaba pensando en la ecuación. Es una función periódica, pero por simplicidad, obviamente, la ecuación, sigamos, obviamente uno debería colocarla al cuadrado, etcétera, etcétera, colocar la frecuencia. Lo único que en realidad necesitamos es que, voy a escribir acá, que el sistema va a tener una frecuencia natural, ¿ok? Que voy a poner esta vez 0, más un término que lo perturba, que es de la forma, que el término común, que se multiplica, etcétera, etcétera, que nos queda gamma seno de omega t. Y lo interesante, a diferencia de los casos anteriores, es que este último término no es un término constante, está multiplicado por teta, y menos mu t punto.
¿Ok? No sé si para todos es claro o para alguien no le queda claro lo que estoy diciendo, digamos. No sé si a alguien no le queda claro lo que estoy tratando de decir. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Está claro para todos? Sí. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Profe, ahí la idea en la segunda línea que escribió, estamos viendo el omega cero cuadrado de t, ¿cierto? Sí. Pero piensa que gamma es chiquitito, acuérdate que lo expandí. Entonces te queda el primero al cuadrado y te queda dos veces el primero por el segundo y estoy despreciando el otro término al cuadrado. No va a ser relevante porque en Ah, todo ya. el cálculo voy a asumir que gamma es muy chiquitito. ¿Ok? En Ya, realidad, ya, ya. si, Sí, si sí. tomas el péndulo de arriba y lo oscilas de arriba, eso es exacto. Estoy tratando un poco de imitar lo que haría el Botafumeiro, pero entonces lo que estoy diciendo por ahora es gamma. Si quieres mis cálculos, estoy subiendo gamma muy chiquitito y me estoy quedando con la ecuación al orden dominante. ¿Ok? ¿Es claro? Sí, perfecto. Entonces, ahora, ¿cómo explico la resonancia? ¿Cómo si, por ejemplo, uno de esos peregrinos me dice, estoy maravillado, no puedo creer que este péndulo de la nada toma energía, ¿qué hace que se mueva? ¿Cuál es esa energía especial que hace que esto se mueva? O es, no sé, no voy a entrar en opinión si no me van a retar, pero se mueve, ¿ok? Entonces, lo que yo diría es que uno entonces diría, bueno, si fuéramos como Euler, yo le diría a esa persona lo que les acabo de decir, mira, piensa que esto es un péndulo, el largo está cambiando, depende del tiempo, lo expandimos, hay disipación. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. Entonces, un péndulo, y uno dice, ¿cómo son las soluciones de este péndulo? Bueno, entonces este péndulo, si uno le gusta decir este péndulo, en realidad quizás me habría sido más fácil, o en vez de un seno a colocar un coseno, solo para que creo que sale, entre comillas, más simple. Es lo mismo, es una rotación, no cambia en nada, pero simplemente creo que va a ser más ilustrativo lo que les voy a decir, simplemente para que no me digan que es un número imaginario, que siempre después lo puedo rotar. Después se los puedo explicar por qué prefiero colocar un coseno, un poco más simple. Entonces, si hago coseno y ahora hago lo siguiente, en un péndulo, lo que le gusta hacer un péndulo, lo que le gusta hacer es oscilar a la frecuencia natural, es decir, que teta lo que le gusta hacer es oscilar de la forma, de nuevo, A por exponencial de I omega 0t. Eso es lo que le gusta hacer al péndulo. ¿Ok? Por supuesto, la solución es real, así que debería entonces sumarle A complejo conjugado menos I omega 0. Entonces, de nuevo voy a hacer como lo haría, vuelvo a insistir, Euler. Voy a suponer A y voy a ver si encuentro algo interesante para este A, tal como les expliqué el problema anterior. ¿Ok? Voy a tratar de seguir la misma lógica. Si hago eso, entonces fíjense que me voy a concentrar solo en el término, en este término nuevo que tenemos acá en la ecuación, que es este término de la forma gamma coseno de omega t. Omega, no les he dicho lo que es omega, obviamente es la frecuencia de oscilación, en este caso, de estos párrafos que están tirando hacia abajo. Entonces, estos tienen una frecuencia de oscilación. Por supuesto, yo tomar una particular, vamos a ver que es correcta la que usan. Entonces, oscilan de la forma coseno omega t, todavía no sabemos lo que es omega t, y por teta. Pero teta, al péndulo, si lo logro hacer oscilar a esa frecuencia, le gusta, digamos. ¿Ok? Esa es la frecuencia que les va a gustar. Solo un segundo, ¿eh? Solo un segundo para... Disculpen un segundo. Ok, ya estamos bien. Entonces, ese último término lo modelamos y veamos cómo modelarlo bien y que escriba bien lo que queremos describir. Entonces, fíjense, si ese teta lo reemplazo por mi ansat, me queda gamma coseno, es simplemente exponencial de i omega t más exponencial de menos i omega t. Y teta es a por exponencial de i omega 0t más a conjugado por exponencial de menos i omega 0t. ¿Ok? Si ahora multiplico esto, fíjense, veamos qué nos da cuando multiplico, me queda gamma, ¿ok? Me queda gamma factor común, y fíjense, el primero multiplicado por el de acá me queda exponencial de i omega más omega 0t, una trivialidad, por a. El segundo me queda a conjugado por exponencial de i omega menos omega 0 por t más complejo conjugado. Y aquí viene todo lo que necesito que entiendan y es el secreto en realidad de cómo funciona una resonancia fuerte. El secreto es el siguiente, es que fíjense que el producto
de esto que oscila, de la parte que oscila, ¿ok? Debido a que las personas están modulando al péndulo, multiplicado por el producto de teta, y teta es un péndulo, así que le gusta oscilar a frecuencia natural, engendra que el sistema tenga dos oscilaciones, dos diferentes oscilaciones. Una que oscila a frecuencia omega más omega 0, y otra que oscila a los complejos conjugados, simplemente colocar el complejo conjugado, si no cambia nada. Y la otra oscila a frecuencia omega menos omega 0. Entonces, omega 0 es la frecuencia natural, esa no es la frecuencia que tiene el péndulo en sí mismo. Omega es mayúscula, es la frecuencia que en este caso los párrafos están colocando para que el péndulo se mueva. Entonces uno diría, si este término que estamos llamando gamma, coseno de omega t finalmente por teta, lo puedo escribir como un forzamiento, este forzamiento a mí me gustaría y se vuelve peligroso, se vuelve resonante. Si intuitivamente lo que hace es que este término oscile a la frecuencia natural. Si él oscila a la frecuencia natural, entonces es como si fuera una resonancia usual. Si logro que él oscile a la frecuencia natural, entonces el producto, por supuesto. Si el producto oscila a la frecuencia natural, entonces el sistema le inyecta energía como si fuera un forzamiento externo, como la resonancia que descubrió Galileo. Entonces, para hacer eso, me gustaría que esto entonces estuviera a la frecuencia natural. Entonces, si uno dice esto, entonces voy a imponer que esto sea igual a omega 0 e igual a omega 0. Bueno, la primera respuesta me dice que la única posibilidad que ese término que puse ahí oscila a omega 0 es que entonces omega sea 0. Pero si omega es 0, entonces no lo estoy haciendo resonar. Eso no produce nada interesante. No va a lograr que este sistema se fuerce. La segunda, y es la respuesta interesante, me dice que entonces omega tiene que ser tal que sea igual o cercano a 2 veces la frecuencia natural. Es este último el mecanismo de inyección de energía, es decir, cuando haga producto, el producto es como si fuera un forzamiento a la frecuencia natural. A pesar que las personas, en este caso, se están moviendo a la frecuencia 2 omega 0, como es un término lineal, el producto entre la oscilación y la variable genera que sea un forzamiento. Y cuando uno tiene, por ejemplo, términos no lineales, uno puede ir encontrando qué combinaciones astutas hay para que uno tenga resonancia, y ahí hablamos de resonancias paramétricas no lineales. Esta es una resonancia paramétrica lineal, porque depende linealmente de la variable, y vamos a ver, la más fuerte, la que tiene la lengua de Arnold. Obviamente este argumento que les estoy dando es con las manos, el caso más simple, pero es el más eficiente cuando uno hace resonancias paramétricas. De hecho, fíjense, y ahora les vuelvo a mostrar un segundo el video, no les voy a mostrar todo el video, fíjense que los curas están, o curas o párrocos, ya no sé lo que son en este caso, insisto, oscilan justo a la frecuencia, me dicen si ya están viendo el video, oscilan justo a la frecuencia 2 omega. ¿Por qué? Porque ellos solo se mueven, si miran, solo se mueven cuando el péndulo pasa frente a ellos. Mira, hay uno mirando y les dice, ahora, cuando está justo al frente, se mueven. Si fuera con periodo omega, deberían esperar toda una vuelta, pero ellos lo empujan hacia abajo justo cuando pasa frente a ellos. Fíjense que hay uno, el que está más adelante lo está mirando, el péndulo les dice, ahora tiren. El que está más adelante, fíjense, pasa y está mirando y le dice al otro, ahora. Ese sistema está siendo perfectamente forzado justo cuando el péndulo pasa por la vertical. Y por lo tanto, el periodo es 2 veces, es la mitad del periodo, y por lo tanto la frecuencia es el doble. Así que esta es la forma eficiente de inyectar energía. Ahora, dado el tiempo que nos queda simplemente para motivarlos, entonces voy a volver a la simulación. Si me dan unos pequeños segundos, voy a volver a la simulación. Me dicen cuando ya la ven, simplemente para no tener... Entonces, ¿ven la Sí. simulación? Simplemente me lo confirman. Sí. Perfecto. Ahora, uno puede hacer un cálculo mucho más serio, con cuidado, etcétera, no así como a la Euler. A Euler dije un cálculo muy a la pobre, pero me parece profundo porque es muy simple, con la cual seguramente un peatón, quizás con suerte, le logro explicar cómo funciona. Ahora, uno puede calcular una curva. Esta es la curva de resonancia. Obviamente el mínimo está cuando es 2 veces la frecuencia natural, pero es una curva entera. Pero lo que me muestra esta curva es que debajo de esta curva
entonces si yo me paro debajo de ella, entonces la solución estable es simplemente el péndulo así. Si yo me paro arriba de ella, entonces el péndulo tiene una inestabilidad porque resuena, le inyecto energía, una estabilidad lineal, que hace entonces que aparezca esta oscilación que están viendo ahí, que ahora es un atractor. A diferencia de antes, ahora tenemos un atractor, es decir, que si yo doy muchas condiciones iniciales, ahora puedo colocar muchas condiciones iniciales, y entonces puedo descubrir que el sistema, fíjense, estoy dando un montón de trayectorias, bueno, se me pasó 2pi, obviamente módulo 2pi, ahí vi varias. Si espero, el sistema, todas las trayectorias después de un rato van a converger ahora a un atractor. Ya no es como antes que teníamos mucho equilibrio. Se espera un poco, esa curva se va a cerrar, 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 y va a terminar en una curva cerrada, que si ahora las marco van a ver que todas las trayectorias están convergiendo, son muchas trayectorias, en este caso son 38 condiciones iniciales, y todas las condiciones iniciales convergen a esta curva que están viendo ahí. Tanto hay, es un atractor. ¿Okay? Así que inyecto energía y me queda eso. Ahora, solo para motivarlos un poco más para la próxima clase, por supuesto lo vamos a discutir más, ahora me hago la pregunta, ¿qué pasa si tomo una cadena entera de péndulo y hago forzamiento paramétrico y me pregunto qué es lo que pasa? Y hay muchas cosas interesantes que pasan, que las vamos a discutir con calma, pero no me puedo ir hoy día sin decirles la que me parece importante, que es la que queremos discutir, digamos, con calma la próxima clase. Es la siguiente, entonces, ahí, si quieren, ahora les muestro el péndulo, ahí está el péndulo. Lo que hago es que fuerzo el pivote, se mueve en forma armónica, eso me genera este término. En este caso no están los párrocos tirando toda la cadena de péndulo, sino lo que hago es que muevo el pivote. Eso es exactamente este 9 aproximado, me queda este término que está acá. Ahora, cuando uno hace eso, el sistema, por supuesto, tiene muchas soluciones, podemos discutir muchas de las que tiene, hace cosas muy complejas como caos espacio-temporal, etcétera, pero una de las soluciones que espero que podamos discutir, bueno, está en esta zona que está acá, vamos, eso es la lengua de Arnold, estoy muy cerca de 2 veces la frecuencia, y una de las soluciones entretenidas ahora es un atractor, es la que están viendo en pantalla, es decir que si yo hago 0, fíjense, voy a tratar de hacer 0, el sistema, todos los péndulos se van a la posición vertical, esto es como mirar por debajo la cadena de péndulo, pero si yo hago una perturbación ahora cualquiera, ahora hay un atractor, a diferencia del caso de Schrödinger no lineal, que teníamos ondas que estaban todo el tiempo, aquí las ondas se amortiguan, desaparecen, sin embargo el sistema tiene atractores, y si esperan un poco, si mi condición inicial es suficientemente buena, parece que hice 2, voy a perturbar porque hice 2, entonces si mi condición inicial es suficientemente buena, van a ver que después de un rato el sistema simplemente va a converger a una solución localizada, que es un solitón, si quieren verlo, disipativo, es una estructura localizada, pero ahora es un atractor. Eso lo hace fantástico desde un punto de vista experimental, porque significa que no, yo haga lo que yo haga, da lo mismo. Después de un rato el sistema va a converger a este equilibrio. ¿Okay? Así que el equilibrio que ven ahora es una estructura localizada, pero estable. A diferencia de cuando teníamos los solitones, que si yo lo perturbaba, entonces le podía cambiar la velocidad, etcétera, son difíciles de manipular. En cambio, estos de acá son atractores, son soluciones muy simples, que son robustas, que son atractivas, y como ven ahí, se mantienen sin problema. Le puedo colocar ruido si quieren, fíjense, un montón de ruido, y le da lo mismo. Esta solución es estable, es un atractor. No tiene problema, y por lo tanto son más fáciles de observar, tiene un montón de propiedades entretenidas. Lo único que tengo que tener cuidado es el balance entre la inyección y disipación de energía, que espero que podamos discutir con calma poco a poco, pero lo primero que quería mostrar simplemente es que a través de resonancia, en este caso paramétrica, vamos a poder tener soluciones tipo solitónicas, pero en este caso son disipativas. De todas las familias de soluciones que teníamos antes, solo persiste una, ¿okay? La vamos a poder caracterizar analíticamente, y que tiene un montón de propiedades entretenidas que espero podamos ir discutiendo con calma poco a poco. No sé si tienen preguntas o dudas de lo que estoy hablando, simplemente es para respetar y no pasarme mucho más. Si es que estamos bien, o no sé, lo que quieran preguntar, bienvenido. Puede ser por el No, chat, está porque hay bien. algunos que les gusta usar el chat, por si acaso. O sea, yo tengo una pregunta. ¿Esa curva de inestabilidad la calculó aproximadamente o es exacta? No, esta curva vale para ángulos pequeños y es analítica, todo es analítico, pero uno puede extender todo esto completamente para toda la ecuación. ¿Okay? Uno puede hacer todo ese trabajo, pero la gracia es que en torno al punto crítico uno puede atrapar todo. Eso lo vamos a hacer, vamos a escribir, porque obviamente, igual como hicimos para Schrödinger no lineal,
lo que queremos es calcular curvas que sean universales, porque si no, si lo hago para esta cadena de péndulos, ahora tú me colocas el problema de Fermi-Pascaula en otro contexto, me colocas osciladores acoplados tipo circuito eléctrico, o colocas otro, tu oscilador favorito, por ejemplo, te gusta estudiar las reacciones químicas, y estudias la ecuación de Belousov-Zhabotinsky, y tú me dices, este es mi oscilador acoplado. Si ahora lo esfuerzo paramétricamente a través de la luz, porque hay reacciones que son fotosensibles, tú me preguntas, ¿cómo son las curvas? Obviamente la idea es que lo que trata de hacer la física no lineal es tratar de hacer una descripción universal, que es la curva que está acá, que obviamente tiene restricciones, vale para pequeñas amplitudes, etcétera, etcétera. Pero problema, uno puede calcular las curvas y establecer los distintos regímenes que tiene el sistema. ¿Okay? Obviamente puedo crear más de un solitón, ¿no? Puedo colocar 2 solitones y se empiezan a interactuar entre ellos. No sé si clarifica tu pregunta, David. Sí, sí. Que también pregunto porque, no sé, tengo la sensación de que hay una ecuación que se llama ecuación de Matthew, que tiene como este tipo de estructura y se conocen estas lenguas analíticamente exactas, ¿no? Sí, bueno, ¿O es estoy equivocado? mentira. Se conocen y uno las puede calcular. Lo que pasa es que esas curvas de Matthew efectivamente las calcula exactas, pero hay una pequeña trampa. ¿Cuál es la trampa? Para resolver las ecuaciones de Matthew tienes que usar las funciones de Matthew. O sea, se inventaron funciones para resolver el problema. ¿Ok? No es Ah, que ya. sea un Sí, sí. coseno de algo, es una función inventada que resuelve la ecuación. Se conocen todas las Ok, curvas ok. porque usando fracciones continuas uno puede caracterizar el tipo de soluciones, pero uno tiene que inventar las soluciones que la solución soluciona. Es como que yo te diga, ok, puedo hacer un montón de cálculo analítico y ahora invento la solución que resuelve analíticamente esta ecuación. ¿Ok? Efectivamente, la ecuación de Matthews es para estudiar la estabilidad lineal, que uno las puede calcular. Las curvas que te mostré al principio, cuando tenían solo un péndulo, esas las calculé con un método similar que aproxima la solución y son... a ver, René dice si todas las funciones de Matthews son inventadas. Entiendo que sí, son aproximaciones. La forma de inventar esas funciones de Matthews, el libro entero, interesante. Lo que uno hace son expansiones trigonométricas de muchas funciones que dependen de frecuencia y uno va encontrando relaciones para los coeficientes, dan ecuaciones trascendentales que se pueden calcular. ¿Okay? Así que sí se pueden calcular. Todas las funciones de Matthews son conocidas, son inventadas, sí, están caracterizadas, están completamente caracterizadas. Es una pregunta o una afirmación. Son conocidas, están caracterizadas. No sé si eso queda más claro, René, para la pregunta que hace de las funciones de Matthews. Creo que René dice que todas las funciones que existen las inventamos nosotros. Entiendo que sí. Entiendo que sí. ¿Ok? No sé si René te queda claro o David, ¿está bien entonces? Simplemente, bueno, ahí tienen dos Sí, solitores sí. interactuando obviamente, ya vamos a tratar de explicarlo. Pero en este caso, David, por supuesto, mi idea es tratar de enseñarle estrategias universales, porque no todos van a estar estudiando la cadena de péndulos. Pero para la cadena de péndulos se sabe mucho. Pero, por ejemplo, si tú estudias un sistema magnético, no puede mostrar el mismo tipo de resultados, u otro sistema, la superficie de un fluido, la perturbas paramétricamente, vas a tener otra ecuación, pero cerca del punto de resonancia, todas estas curvas van a ser exactamente la misma, y eso lo hace súper interesante. Eso hace que este tipo de estrategia te permita entender muchos sistemas físicos muy distintos usando exactamente las mismas ecuaciones. Lo único que van a cambiar son los coeficientes, que bueno, trataremos de explicarlo problema a problema, qué forma toma. ¿Okay? Incluso si tomas junturas Josephson, por ejemplo, también vas a mostrar que es lo mismo. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta más o lo que quieran. Son bienvenidas siempre. Si no estamos claros, lo que sí me di cuenta que el día lunes va a ser feriado, así que parece que nos vamos a tener que ver el otro viernes. ¿Ok? Me había dado cuenta que era feriado. No me acuerdo si la tarea la tienen que entregar el próximo lunes o no. No sé, ¿alguien me puede confirmar? ¿O era el ¿Es subsiguiente? este? ¿Profe la puede Este, correr? sí, la podemos correr para el martes. No, pero el viernes, algo así. No, para el martes es suficiente. Sí. Ya, No sé, bueno, depende. Si solo David es el único que quiere, yo iría el martes. Pero no sé si alguien más quiere que la corra. Digo. Yo apoyo a David. No, yo también. También apoya a David. Entonces, Ignacio. Segunda mi compañera también. Ok, entonces la podríamos correr dado que son muchos más para el miércoles y ahí quedamos todos felices. No, o David dice que definitivamente el viernes o van muy atrasados o se van muy atrasados. Ok, podemos ser más justos para que no me desordenen, porque las tareas las voy haciendo el fin de semana. Podemos correr una semana, ¿está bien?
Sí, Sí, Ya. Pero ojo, Sí, pero sería entiendo que perfecto. Me parece bastante bien. Ok, pero espero que esa semana no sea, porque es una semana de recesión, que no sé cuál es, espero que no sea esa, porque si no me van a decir que tiene que ser otra semana más. Está bien que corramos una semana más, pero una nomás, ¿está bien? Y si esa semana es de Ok. descanso, no les subo tarea, pero no que sea toda la semana, ¿está bien? sí, ¿Estamos de- sí. Entonces, simplemente para que todos quedemos de acuerdo y no nos engañemos. O sea, lo que estoy diciendo es, la fecha de entrega sería la subsiguiente semana, a pesar que sea de receso, que creo que es de receso, por eso quiero verificar. Y en esa semana de receso, por supuesto, no les voy a subir tareas, no me parece correcto. ¿Ok? Pero la Sí, fecha de creo que entrega esa es la semana de receso. ¿es esa la semana de receso entonces? ¿Está bien? Si no me equivoco, sí. Sería el lunes de esa semana. El lunes de esa semana, a pesar de ese receso, entrega la tarea ese lunes y en esa semana, por supuesto, no les voy a subir tareas. ¿Ok? Que me parece correcto. ¿Estamos entonces todos de acuerdo? Bueno, ¿Sí? Súper. Sí, Gracias. sí. Bueno, Sí, muy, muchas gracias. está bien, todos de acuerdo, está bien. Me parecía bueno hacer un día, pero está bien, está bien. Son mejores negociadores que yo. Bueno, entonces nos estamos viendo entonces el próximo viernes. ¿Ok? ¿Es claro para todos? sí, sí, nos vemos. Sí. Nos Sí, vemos nos entonces. vemos. Que esté muy bien. Cuídense. Chao, Nos profe. vemos. Chao, Chao. chao. Chao.